En 2026, el mundo del entretenimiento colombiano vive su capítulo más oscuro. Detrás de las cámaras, lejos del glamour, 14 celebridades colombianas enfrentan enfermedades graves que pueden cambiarlo todo. Historias ocultas, batallas silenciosas y revelaciones que nadie vio venir. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir hoy no es apto para corazones sensibles. Número 1. María Cecilia Botero. María Cecilia Botero es una de las actrices y presentadoras más reconocidas de Colombia. Nació en Medellín en 1955 y comenzó su carrera en la televisión en 1971. Desde muy joven mostró disciplina y pasión por el escenario, cualidades que la llevaron a construir una trayectoria de más de 50 años. Participó en producciones exitosas como Dos Mujeres, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Hilos de Sangre Azul y La Vengadora. Su talento también llegó al cine internacional cuando dio voz al personaje de la abuela Alma en la película Encanto de Disney en 2021, un proyecto que la acercó a nuevas generaciones. Además de su trabajo como actriz, fue presentadora en programas como Día a Día y Las Tardes de María C., espacios que fortalecieron su imagen cercana y familiar ante el público. En marzo de 2025 recibió el nombramiento como Embajadora Nacional de Buena Voluntad de UNICEF, un reconocimiento oficial a su influencia positiva y compromiso social. Sin embargo, detrás de su carrera sólida existe una realidad médica compleja. María Cecilia vive con lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune crónica que no tiene cura. El lupus provoca que el sistema inmunológico ataque órganos y tejidos del propio cuerpo. Aunque ella reveló públicamente su diagnóstico alrededor de 2021 y 2022, ya llevaba tiempo enfrentando la condición en privado. El impacto del lupus en su vida ha sido significativo. Ha sufrido problemas de visión asociados a los medicamentos que utilizaba para controlar la enfermedad. También padece tinnitus, un zumbido constante en el oído que puede afectar la concentración y el descanso. En varias ocasiones, el lupus afectó su piel, lo que la obligó a ausentarse temporalmente de las cámaras debido a lesiones visibles. Uno de los episodios más delicados ocurrió cuando presentó una oclusión intestinal que requirió 2 cirugías de emergencia. A esto se sumó una tromboembolia pulmonar y posteriormente una reconstrucción intestinal. Permaneció 20 días en cuidados intensivos. Este momento crítico coincidió con el periodo de duelo tras la muerte de su esposo, una etapa emocionalmente difícil que, según se ha informado, estuvo relacionada con el avance de su enfermedad autoinmune. Fue una situación que puso en riesgo su vida y marcó un antes y un después en su rutina. Hace aproximadamente 3 o 4 años, decidió suspender los medicamentos convencionales y optó por un tratamiento homeopático. De acuerdo con sus propias declaraciones, ha tenido buenos resultados. Actualmente conserva cicatrices en la piel, pero no presenta lesiones fuertes. Además del lupus, vive con hipertensión arterial, una condición que requiere monitoreo constante para evitar complicaciones cardiovasculares. En 2025 y 2026, su estado es estable. No necesita oxígeno suplementario y continúa activa profesionalmente. Participó en la serie La Primera Vez en 2024 y sigue vinculada a proyectos televisivos. Aunque el lupus es una enfermedad impredecible y puede presentar recaídas en cualquier momento, hoy mantiene una vida laboral activa y control médico permanente. La historia de María Cecilia Botero refleja fortaleza y adaptación frente a una enfermedad crónica que no tiene cura. Su trayectoria demuestra que es posible continuar trabajando aún con limitaciones físicas. Sin embargo, el lupus sigue siendo una condición delicada que requiere vigilancia constante. Y mientras su camino continúa, otras figuras colombianas también enfrentan situaciones de salud que han despertado preocupación y que conoceremos en el siguiente capítulo. Número 2. Alejandra Giraldo. Alejandra Giraldo es una de las periodistas más reconocidas de Noticias Caracol. Nació en Antioquia, en la ciudad de Medellín, y en 2025 tiene 41 años. Estudió comunicación social en la Universidad Sergio Arboleda, donde comenzó a construir el camino que la llevaría a convertirse en una de las caras principales de la televisión informativa en Colombia. Su estilo directo y profesional la ayudó a consolidarse dentro del canal.
Ingresó a Noticias Caracol en 2016. Con el paso de los años, asumió la conducción de la emisión nocturna, uno de los espacios más vistos del país. También lidera el programa investigativo El Rastro, donde aborda temas sensibles con profundidad y responsabilidad. Su imagen siempre ha estado asociada a firmeza, claridad y seguridad frente a la cámara. Sin embargo, fuera del estudio, su realidad ha sido mucho más compleja. En 2020 fue diagnosticada con síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune crónica que afecta principalmente las glándulas que producen saliva y lágrimas. Esta condición provoca sequedad extrema y puede estar asociada con otras enfermedades como artritis reumatoide y lupus. Desde entonces, su rutina cambió por completo. Entre los síntomas que ha compartido públicamente se encuentran dolores articulares intensos, fatiga crónica y una sensación constante de sequedad en los ojos, que describe como si tuviera tierra en ellos al despertar. También sufre resequedad en la nariz y en la boca, además de saliva espesa que dificulta la deglución. En algunos momentos, experimentó un cierre parcial de la tráquea, situación que generó preocupación médica. Como si fuera poco, desarrolló alergia acuagénica, una reacción alérgica al contacto con el agua, algo que complicó actividades tan simples como bañarse o mojarse bajo la lluvia. Durante 2024, su salud se volvió más frágil. Presentó un cuadro gastrointestinal grave cuando células inflamatorias se instalaron en el intestino, comprometiendo el colon. Debía acudir al hospital entre 2 y 3 veces por semana para controles y tratamientos. En ese periodo perdió 6 kilos, lo que evidenció el desgaste físico que estaba enfrentando. La situación se agravó en enero de 2025. Sufrió un episodio severo de artritis como manifestación secundaria de su enfermedad autoinmune. La crisis fue incapacitante. Durante 3 semanas no pudo caminar con normalidad y tuvo que alejarse del noticiero. Este momento coincidió con una etapa de fuerte estrés laboral y con la pérdida de su mascota Napoleón, un golpe emocional profundo. Como consecuencia, en marzo de 2025 recibió diagnóstico de trastorno de ansiedad y depresión funcional. Dentro del tratamiento integral, los médicos recomendaron retirar sus implantes mamarios, ya que el cuerpo extraño podía aumentar la inflamación sistémica asociada a su condición autoinmune. La decisión formó parte de un plan médico para reducir factores que agravaran la enfermedad. Tras un período de incapacidad médica y unas vacaciones en Asia que le permitieron desconectarse y recuperarse, regresó a Noticias Caracol en mayo de 2025. Su retorno fue visto como una muestra de fortaleza y compromiso profesional. Actualmente su estado es estable, aunque requiere seguimiento médico constante. El síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica que no tiene cura, y sus síntomas pueden intensificarse en momentos de estrés o inflamación. Alejandra continúa trabajando mientras mantiene controles rigurosos. Su historia demuestra cómo incluso figuras fuertes ante las cámaras pueden enfrentar batallas invisibles que cambian su vida diaria, y aún quedan más historias que revelan realidades similares en el siguiente capítulo. Número 3. Consuelo Luzardo. Consuelo Luzardo nació en Bogotá el 26 de mayo de 1945 y en 2025 tiene 79 años. Es una de las actrices más respetadas de Colombia, con más de 5 décadas de trabajo en televisión, cine y teatro. Su presencia ha marcado generaciones gracias a personajes inolvidables en producciones como La Viuda de Blanco, Chepe Fortuna, Pasión de Gavilanes, Caballo Viejo y La Nieta Elegida. Su trayectoria la convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores dentro y fuera del país. A lo largo de su carrera demostró disciplina, carácter y una fuerte conexión con el público. Sin embargo, detrás de los escenarios, también enfrentó decisiones personales que hoy tienen consecuencias en su salud. Durante muchos años fue fumadora intensa. En entrevistas ha reconocido que llegó a consumir una caja de 10 cajetillas en menos de 4 días, un hábito que mantuvo por largo tiempo y que terminó afectando gravemente sus pulmones. En febrero de 2025, durante su participación en el podcast Menopáusicas y qué, reveló públicamente que padece enfisema pulmonar. El enfisema es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. Esta condición daña los alveolos, que son los pequeños sacos de aire en los pulmones responsables del intercambio de oxígeno. Con el paso del tiempo, la enfermedad reduce la capacidad respiratoria y no tiene cura.
El daño es irreversible y suele avanzar de manera progresiva. Consuelo explicó que comenzó a notar los primeros efectos en 2022 después de regresar de un viaje a Egipto. Desde entonces desarrolló una tos crónica persistente que nunca logró eliminar por completo. Con el tiempo aparecieron dificultades para respirar, especialmente al realizar esfuerzos físicos. Actividades que antes eran normales empezaron a exigirle más energía y más pausas para recuperar el aliento. Entre los síntomas que ha mencionado se encuentran la tos constante y la sensación de falta de aire al caminar rápido o subir escaleras. Aunque la enfermedad es progresiva, hasta el momento no necesita oxígeno suplementario. Esta condición le ha permitido continuar activa en producciones televisivas, aunque con ciertas limitaciones. El impacto más fuerte se ha sentido en el teatro. Debido al esfuerzo físico que exige el escenario, tuvo que rechazar propuestas laborales. Las largas funciones, los movimientos intensos y la proyección de la voz representan un reto mayor para alguien con enfisema pulmonar. Aún así, no ha dejado la actuación y sigue participando en proyectos que se ajustan a su capacidad actual. En el plano personal, ha sido clara y directa al hablar de su situación. En sus propias palabras, el daño está hecho. Esa frase resume la conciencia que tiene sobre las consecuencias del tabaquismo y sobre la naturaleza irreversible de su diagnóstico. Su testimonio se ha convertido en un llamado de atención para muchas personas. Su historia también está marcada por una pérdida familiar. Su hermana, la actriz Selmira Luzardo, recordada por su participación en Betty la Fea, falleció en 2014 a causa de cáncer de estómago. Esa experiencia dejó una huella profunda en su vida. Actualmente, Consuelo Luzardo está viva y estable, aunque convive con una enfermedad progresiva sin cura. Continúa trabajando en televisión y mantiene controles médicos constantes. Su caso demuestra cómo decisiones del pasado pueden impactar el presente. Y mientras su respiración marca un nuevo ritmo en su vida, otras figuras del espectáculo colombiano también enfrentan diagnósticos que han cambiado su destino. Número 4. Kepa Amuchastegui. Kepa Amuchastegui nació en Bogotá el 9 de diciembre de 1941, hijo de inmigrantes vascos que se establecieron en Colombia. Antes de dedicarse por completo a las artes, estudió arquitectura en la Universidad de los Andes. Sin embargo, su vocación era el teatro. Viajó a París para formarse como actor y más adelante trabajó con la Royal Shakespeare Company en Londres, una experiencia que marcó su visión artística. A su regreso, fundó el Teatro La Mama en Bogotá, espacio clave para el desarrollo cultural de la ciudad. Debutó en televisión en 1983 con La Pezuña del Diablo, iniciando una carrera sólida que lo llevó a participar en múltiples producciones. Pero fue en 1999 cuando alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Don Roberto Mendoza en Yo soy Betty la Fea. Ese personaje, el padre de Armando Mendoza, quedó grabado en la memoria colectiva de millones de espectadores. En 2021 recibió el premio Víctor Nieto a toda una vida en los premios India Catalina, un homenaje a su extensa trayectoria. En los últimos años de su vida enfrentó un diagnóstico devastador. Fue diagnosticado con cáncer de vejiga maligno en la Clínica Colombia de Bogotá. La enfermedad fue detectada después de varios meses de presentar sangrado persistente en la orina. Durante los estudios médicos, también descubrieron que solo tenía un riñón funcionando, lo que complicaba cualquier tratamiento. El 28 de diciembre de 2024 fue sometido a cirugía. El primer informe médico fue optimista, pero la biopsia confirmó que el tumor era maligno y que había invadido una de las paredes de la vejiga, además de obstruir el uréter que conecta el riñón con la vejiga. La situación era más grave de lo esperado. Los médicos descartaron una cirugía radical para retirar vejiga y próstata, debido al alto riesgo. También consideraron inviable la quimioterapia, ya que su único riñón no podría filtrar adecuadamente los medicamentos. La radioterapia fue descartada, porque podría afectar otros órganos de forma irreversible. La única alternativa posible fue la inmunoterapia, un tratamiento que estimula el sistema inmunológico para atacar las células cancerígenas. Debido a la obstrucción, fue sometido a una nefrostomía, procedimiento en el que se introduce un catéter directamente al riñón para drenar la orina hacia una bolsa externa. Antes de este cáncer ya había enfrentado cáncer de piel, episodios de insuficiencia renal, problemas cardíacos y anemia.
condiciones que debilitaron aún más su estado general. En abril de 2025 hizo pública su enfermedad. La imposibilidad de trabajar lo llevó a pedir apoyo financiero a través de YouTube y Patreon para cubrir gastos médicos. A pesar de los tratamientos, el cáncer avanzó rápidamente. En sus últimos días ingresó en cuidados paliativos, alternando momentos de lucidez con episodios de confusión. Su hija, Iona, compartió que él no temía a la muerte, sino al dolor. Incluso en medio de la enfermedad, mantenía un deseo profundo de volver al escenario. Su última voluntad era interpretar el papel principal en la obra El Padre en el Teatro Nacional. Decía que prefería morir en un escenario antes que en cualquier cama. Kepa Amuchastegui falleció el 27 de mayo de 2025, en Bogotá, a los 84 años. Su partida cerró una etapa importante del teatro y la televisión colombiana, pero su historia continúa resonando mientras recordamos a otras figuras que también enfrentan momentos decisivos. Número 5. Catalina Fernández Gómez. Catalina Fernández Gómez nació en Cali en 1999. En 2025 tiene 24 años y es conocida como actriz y creadora de contenido digital. Desde muy joven utilizó las redes sociales para compartir momentos de su vida cotidiana, proyectos artísticos y mensajes motivacionales. Sin embargo, su plataforma tomó un rumbo inesperado cuando comenzó a documentar una batalla personal mucho más dura que cualquier papel en pantalla. El 23 de marzo de 2023 recibió un diagnóstico que cambió su vida por completo: meduloblastoma, un tipo de cáncer cerebral agresivo. En un inicio, los médicos pensaron que la masa detectada podía ser benigna, ya que Catalina no presentaba síntomas alarmantes, solo tenía dolores de cabeza esporádicos, generalmente asociados al esfuerzo físico. Esa aparente normalidad hizo que la noticia fuera aún más impactante. Tras confirmarse que se trataba de un tumor maligno, fue sometida a una primera neurocirugía en marzo de 2023. La operación fue compleja, pero logró superarla. Durante los meses siguientes inició un tratamiento intenso para intentar frenar el avance de la enfermedad. A pesar del esfuerzo médico, en junio de 2024 recibió otro golpe. El tumor reapareció. El 8 de junio de 2024 enfrentó una segunda cirugía cerebral, considerada de alto riesgo. La intervención fue delicada, pero logró salir sin secuelas neurológicas visibles. Después de esa operación, comenzó un tratamiento combinado de 28 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapia administradas de manera simultánea. Fue un proceso físico y emocionalmente agotador que compartió con sus seguidores para crear conciencia sobre la realidad del cáncer. El 13 de marzo de 2025, en un examen de control, los resultados revelaron que la enfermedad había avanzado. Se detectó metástasis en la columna vertebral y en el sistema nervioso. Este hallazgo confirmó que el cáncer se encontraba en una fase más agresiva. En noviembre de 2025 fue sometida a una nueva cirugía para tratar la metástasis en la columna en un intento por contener el progreso de la enfermedad. Durante 2025 y comienzos de 2026, Catalina denunció públicamente demoras en su tratamiento por parte de la EPS-SOS. Según ha explicado, algunos medicamentos autorizados por sus médicos fueron negados por la aseguradora de salud, lo que puso en riesgo la continuidad de su tratamiento. Esta situación la llevó a buscar apoyo fuera del sistema tradicional, con el objetivo de acceder a un tratamiento metabólico especializado en Argentina, donde se encuentra el médico recomendado para su caso. Inició una campaña para recaudar 250 millones de pesos colombianos, aproximadamente $67.000. A inicios de 2026 había logrado reunir 131 millones de pesos, una cifra importante, pero aún insuficiente para cubrir todos los gastos médicos y de traslado. Actualmente, Catalina continúa en lucha activa contra un cáncer metastásico clasificado como grave y agresivo. Su día a día está marcado por controles médicos constantes, terapias y la incertidumbre propia de una enfermedad que puede avanzar rápidamente. A pesar de todo, mantiene una actitud firme frente a sus seguidores y sigue compartiendo su proceso, mostrando la realidad sin filtros. Y mientras su batalla continúa, otras historias también revelan cómo la salud puede cambiar el destino en cuestión de meses. Número 6. Janet Waldman.
Janet Waldman nació en Bogotá el 16 de octubre de 1962 y en 2025 tiene 62 años. Es actriz, presentadora y cantante, con una trayectoria que comenzó en 1982 en el programa Pequeños Gigantes. Desde entonces, ha construido una carrera sólida en la televisión colombiana, participando en producciones como El Man es Germán, Francisco el Matemático, Pandillas, Guerra y Paz, Los Reyes y En los Tacones de Eva. También ha brillado como presentadora en RCN, en espacios como Muy Buenos Días y El Desayuno, además de conducir el programa A las 10 nos vemos. En el teatro musical se destacó en montajes como Mamma Mía, demostrando su versatilidad artística. A lo largo de más de 4 décadas, se mantuvo activa y cercana al público. Sin embargo, en agosto de 2024, vivió uno de los momentos más críticos de su vida. Fue hospitalizada de emergencia en la Clínica Santa Fe de Bogotá debido a una septicemia, también conocida como sepsis. Esta condición es una infección sistémica grave que ocurre cuando la respuesta del cuerpo a una infección comienza a dañar sus propios tejidos y órganos. Es potencialmente mortal si no se trata de forma inmediata. Su estado fue tan delicado que los médicos llamaron a sus hijos para que estuvieran a su lado. Permaneció hospitalizada durante 15 días bajo estricta vigilancia médica. La gravedad del cuadro dejó secuelas importantes. Después de recibir el alta, tuvo que usar una sonda con bolsa externa durante 6 meses adicionales, lo que afectó profundamente su rutina diaria y su independencia. El impacto físico fue evidente. Llegó a pesar apenas 50 kilos debido al desgaste que produjo la infección. Su cuerpo necesitó tiempo y paciencia para recuperarse. Pero más allá de lo físico, el proceso tuvo un fuerte componente emocional. Ella misma confesó que en medio de la desesperanza, llegó a comprender la mente de quienes piensan en el suicidio. Explicó que la sensación de vacío y agotamiento era inmensa. Con el tiempo, entendió que aceptar su condición y aprender a convivir con las limitaciones temporales era parte esencial del proceso de recuperación. Durante aproximadamente 7 meses, decidió mantener su situación en privado. Solo Carolina Cruz y Andrea Serna conocían la gravedad de su estado en ese momento. Optó por el silencio mientras se concentraba en sanar y recuperar fuerzas lejos del foco mediático. En marzo de 2025, reveló públicamente lo ocurrido durante su participación en el podcast Menopáusicas y qué. Allí habló con honestidad sobre la experiencia, describiendo la sepsis como un episodio que la obligó a replantear prioridades y valorar cada aspecto de su vida. Actualmente, Janet Waldman está recuperada y activa profesionalmente. Ha retomado sus proyectos y mantiene una actitud más consciente frente a su salud. La septicemia es una condición que puede aparecer de manera inesperada y avanzar con rapidez, lo que convierte su recuperación en un hecho significativo. Su historia demuestra que incluso personas con gran energía y presencia escénica pueden enfrentar situaciones médicas extremas en cuestión de días. La experiencia la marcó profundamente, pero también la fortaleció. Y mientras ella continúa con nuevos proyectos y una visión renovada de la vida, otras figuras del entretenimiento colombiano también han tenido que enfrentar pruebas médicas que transformaron su destino. Número 7. Natalia Durán. Natalia Durán nació en Cali, Valle del Cauca, el 15 de marzo de 1983. En 2025 tiene 42 años y es actriz, modelo y activista social. Debutó en la serie Padres e Hijos y más adelante consolidó su carrera en producciones como Los Reyes, A Corazón Abierto, La Viuda Negra, La Ley del Corazón, Corazones Blindados y Secretos del Paraíso. También trabajó como modelo y apareció en el videoclip de La Camisa Negra de Juanes, lo que amplió su proyección internacional. Además, fundó la Fundación Niños por un Nuevo Planeta, enfocada en apoyar a menores víctimas de violencia sexual. Es madre de 3 hijos. En marzo de 2021, su vida dio un giro inesperado. El 9 de ese mes, anunció públicamente que tenía cáncer de tiroides y en el cuello. Explicó que los médicos debían realizar una cirugía para determinar con exactitud el tipo de cáncer. En ese momento, su estado físico era delicado, ya que su hemoglobina estaba extremadamente baja y necesitó una transfusión de sangre para estabilizarse.
Enfrentó 3 cirugías y posteriormente un tratamiento de iodoterapia, que consiste en el uso de yodo radioactivo para destruir células tiroideas restantes. El proceso fue difícil, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, en 2023 confirmó que estaba libre de cáncer tras un examen que no encontró rastros de la enfermedad. Esa noticia representó un momento de alivio después de meses de incertidumbre. Pero su salud no solo estuvo marcada por el cáncer. Durante más de 10 años había sufrido síntomas que nadie lograba explicar con claridad. Arritmias cardíacas, episodios de síncope vasovagal, hospitalizaciones frecuentes y un deterioro cognitivo progresivo afectaban su calidad de vida. Finalmente recibió el diagnóstico de síndrome de Asia, una condición autoinmune y autoinflamatoria inducida por adyuvantes, en su caso relacionada con los implantes mamarios de silicona. Según explicó, esta enfermedad es difícil de diagnosticar y puede pasar desapercibida durante años. Los médicos determinaron que los implantes, que llevaba desde hacía más de 15 años, generaban una respuesta autoinmune que agravaba tanto el síndrome como el cáncer de tiroides. Por esa razón, decidieron retirarlos como parte fundamental del tratamiento integral. Natalia ha hablado abiertamente sobre el origen emocional que la llevó a colocarse implantes. Es sobreviviente de abuso sexual en la infancia por parte de su padre biológico, una experiencia traumática que afectó su autoestima durante muchos años. Según su propio testimonio, la búsqueda de cumplir ciertos estándares estéticos influyó en esa decisión, que décadas después terminó vinculándose con problemas graves de salud. Aunque en 2023 fue declarada libre de cáncer, continúa bajo seguimiento médico por las secuelas del síndrome autoinmune. Mantiene controles constantes y ha adoptado un estilo de vida enfocado en la alimentación natural, el bienestar emocional y el equilibrio físico. Comparte su experiencia para generar conciencia sobre los riesgos asociados a ciertos procedimientos estéticos y la importancia de escuchar al cuerpo. Hoy, Natalia Durán está activa, dedicada a sus hijos, a su fundación y a promover hábitos saludables. Su historia muestra cómo distintos factores, físicos y emocionales, pueden entrelazarse con el tiempo. Y mientras continúa reconstruyendo su bienestar, otras figuras también enfrentan desafíos médicos que han cambiado su rumbo de manera inesperada. Número 8. Conrado Osorio. Conrado Osorio fue un actor colombiano recordado por su participación en producciones como Padres e Hijos y La Reina del Sur. Durante años formó parte del panorama televisivo nacional, construyendo una carrera constante en la actuación. Aunque no siempre ocupó los titulares principales, su trabajo fue reconocido por colegas y seguidores que valoraban su compromiso con cada personaje. En 2023, recibió un diagnóstico que cambió por completo su vida: cáncer de colon. Se trataba de un tumor agresivo que, al momento de detectarse, ya mostraba señales preocupantes. El cáncer de colon es una enfermedad que se origina en el intestino grueso y puede avanzar hacia otras partes del cuerpo si no se detecta a tiempo. En el caso de Conrado, la enfermedad progresó con rapidez. Con el paso de los meses se confirmaron metástasis en el cuello y en los riñones. La expansión del cáncer complicó el tratamiento y redujo las opciones terapéuticas disponibles. Enfrentó distintos procedimientos médicos en un intento por frenar el avance de la enfermedad. Los tratamientos incluyeron intervenciones oncológicas convencionales, pero las complicaciones renales se convirtieron en un obstáculo constante. El compromiso de los riñones afectó su estado general y limitó la posibilidad de aplicar ciertos medicamentos en dosis completas. Las complicaciones derivadas de la metástasis generaron hospitalizaciones frecuentes y un deterioro progresivo de su salud. A pesar de ello, mantuvo una actitud reservada frente a los medios y se concentró en su entorno cercano durante el proceso. El cáncer de colon puede ser especialmente peligroso cuando se detecta en etapas avanzadas, ya que los síntomas iniciales suelen confundirse con molestias digestivas comunes. En muchos casos, el diagnóstico tardío influye directamente en el pronóstico. En el caso de Conrado, la agresividad del tumor marcó el ritmo de la enfermedad desde el inicio.
Durante los 2 años posteriores al diagnóstico, su vida estuvo marcada por consultas médicas constantes, tratamientos intensivos y la incertidumbre propia de un cáncer metastásico. Familiares y amigos lo acompañaron en un proceso que combinó esperanza y momentos difíciles. Aunque luchó con determinación, la enfermedad avanzó de manera implacable. El 27 de noviembre de 2025, falleció, a los 49 años. Su muerte generó mensajes de condolencia en el medio artístico colombiano, especialmente entre quienes compartieron proyectos con él en televisión. Su partida dejó un vacío en su familia y en quienes siguieron su trabajo desde sus primeras apariciones en pantalla. El caso de Conrado Osorio recuerda la importancia de la detección temprana en enfermedades oncológicas y cómo ciertos tipos de cáncer pueden evolucionar rápidamente. Su historia se suma a otras que muestran la fragilidad de la salud, incluso en personas que parecían estar en plena actividad profesional. En 2026, su nombre sigue siendo recordado en el entorno televisivo colombiano como parte de una generación de actores que dejaron huella. Y mientras su legado permanece en las producciones que ayudó a construir, otras figuras del espectáculo también han enfrentado diagnósticos que cambiaron el rumbo de sus vidas. Número 9. Andrés Béjar. Andrés Béjar es un actor colombiano reconocido por su participación en la serie La Ley del Corazón, producción que le dio visibilidad nacional y lo consolidó como un rostro familiar para el público. Con una edad aproximada entre los 50 y 60 años, en 2026, ha desarrollado una carrera constante en televisión, caracterizada por disciplina y profesionalismo. En 2025 recibió un diagnóstico que cambió su rutina de manera radical: carcinoma escamocelular, un tipo de cáncer de piel que se origina en las células escamosas de la epidermis. Este tipo de cáncer está frecuentemente asociado a la exposición prolongada al sol sin protección adecuada. Aunque en muchos casos puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo, algunas lesiones pueden volverse invasivas y requerir procedimientos complejos. En el caso de Andrés, la lesión apareció en el oído izquierdo. Al inicio parecía un problema localizado, pero los estudios médicos confirmaron que era necesario intervenir quirúrgicamente de manera extensa para evitar que el tumor avanzara hacia tejidos cercanos. La cirugía fue considerada de alto riesgo debido a la ubicación y a la profundidad que había alcanzado la lesión. El procedimiento se realizó en 2025 y duró entre 8 y 10 horas. Los cirujanos tuvieron que retirar una parte significativa de la oreja izquierda para asegurar márgenes libres de cáncer. Fue una intervención delicada que implicó reconstrucción parcial y seguimiento oncológico estricto. El tiempo en quirófano reflejó la complejidad del caso. Tras la operación, los médicos confirmaron que el procedimiento había sido exitoso. Según lo comunicado posteriormente, recibió luz verde en el postoperatorio inicial, lo que indicó que el tumor había sido removido sin evidencia inmediata de diseminación adicional. Sin embargo, el seguimiento médico continúa siendo esencial para descartar recurrencias. Durante este proceso, Andrés ha contado con el apoyo cercano de su familia. En declaraciones públicas expresó una actitud firme frente a la enfermedad. Afirmó que tiene cáncer, pero que no piensa dejar de luchar. Ese mensaje se convirtió en una muestra de resiliencia frente a una situación que pudo haber afectado profundamente su ánimo y su carrera. El carcinoma escamocelular puede dejar secuelas físicas visibles, especialmente cuando afecta zonas expuestas como el rostro o las orejas. Más allá del aspecto estético, el impacto emocional también forma parte del proceso de recuperación. Adaptarse a los cambios físicos y mantener la confianza personal es un reto adicional que muchos pacientes deben enfrentar. En 2026, Andrés Béjar se encuentra en proceso de recuperación. Aunque la cirugía fue exitosa, sigue bajo controles médicos periódicos para vigilar cualquier señal de reaparición. Mantiene una actitud positiva y continúa vinculado a su entorno profesional en la medida en que su salud le se lo permite. Su caso pone en evidencia la importancia de la prevención y la protección solar, así como la necesidad de atender cualquier lesión cutánea persistente. La detección oportuna puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y una cirugía compleja. Y mientras Andrés avanza en su recuperación, otras historias también revelan cómo la salud puede transformarse de un momento a otro. 10. Juan Carlos Arango.
Juan Carlos Arango es un actor colombiano ampliamente reconocido por su participación en la exitosa telenovela Pedro el Escamoso. Con una edad cercana a los 60 años en 2026, ha construido una carrera sólida en televisión, destacándose por su versatilidad y cercanía con el público. A lo largo de los años, ha interpretado personajes que dejaron huella en la cultura popular colombiana. En 2025 recibió un diagnóstico que cambió sus prioridades de manera inmediata: cáncer de próstata. Este tipo de cáncer es uno de los más frecuentes en hombres mayores de 50 años y suele estar asociado a factores relacionados con la edad. En muchos casos puede avanzar de forma silenciosa, por lo que los controles médicos periódicos son fundamentales para detectarlo a tiempo. Tras los exámenes correspondientes, los médicos confirmaron la presencia de un tumor maligno en la próstata. Debido a la naturaleza del diagnóstico, se tomó la decisión de realizar una cirugía en enero de 2025. Durante el procedimiento se removieron la próstata y el tumor, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. La intervención fue compleja, pero se llevó a cabo sin reportes públicos de metástasis. El proceso de recuperación implicó cambios físicos importantes. Juan Carlos perdió aproximadamente 12 kilos durante el periodo posterior a la cirugía, reflejo del impacto que tuvo el procedimiento en su organismo. La pérdida de peso y el desgaste físico formaron parte de una etapa de adaptación que requirió disciplina y seguimiento médico constante. El cáncer de próstata puede implicar efectos secundarios relacionados con el sistema urinario y la función hormonal, por lo que el acompañamiento especializado es clave después de la operación. En su caso, la recuperación avanzó de manera favorable, permitiéndole retomar gradualmente sus actividades. En 2026 se encuentra recuperado del procedimiento quirúrgico y sin reportes de agravamiento. Ha hablado públicamente sobre la importancia de no ignorar señales del cuerpo y de realizar chequeos médicos regulares, especialmente en hombres mayores de 50 años. Según sus propias palabras, la experiencia le dejó una lección clara: la salud debe estar en primer lugar. El actor también ha expresado gratitud por el apoyo recibido de su familia, amigos y colegas del medio artístico. La etapa de enfermedad lo llevó a reflexionar sobre el ritmo de vida y la necesidad de priorizar el bienestar personal sobre cualquier compromiso laboral. Actualmente mantiene una actitud enfocada en la prevención y el autocuidado. Su testimonio se ha convertido en un llamado a la conciencia sobre la detección temprana del cáncer de próstata, una enfermedad que puede tratarse con éxito si se diagnostica a tiempo. La historia de Juan Carlos Arango demuestra cómo un diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia significativa en el pronóstico. Aunque el proceso fue exigente, logró superarlo con intervención médica adecuada y disciplina en su recuperación. Y mientras continúa valorando cada etapa de su vida con mayor conciencia, otras figuras del espectáculo colombiano también han atravesado situaciones médicas que transformaron su camino de manera inesperada. Y así llegamos al final de otro video revelador. Estas son historias que nos recuerdan que detrás de cada sonrisa en la pantalla existe una batalla humana que pocos conocen. La fama no protege a nadie de la fragilidad de la vida. El entretenimiento colombiano tiene rostros brillantes, pero también historias oscuras que merecen ser contadas. Detrás de las cámaras, lejos del glamour, estas 13 celebridades colombianas nos demuestran que las batallas silenciosas no distinguen de éxito ni de reconocimiento. Si este video te conmovió y te hizo reflexionar, deja tu comentario aquí abajo. Queremos saber tu opinión. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando publiquemos un nuevo video. Porque aquí, las historias que nadie cuenta, las contamos nosotros.